Si tienen su copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Primera de Juan. Es el primer capítulo. Vamos a estar considerando los primeros 4 versículos de ese primer capítulo de la epístola de Juan, la epístola universal de San Juan Apóstol. Continuamos en la tarde de hoy con una serie de enseñanzas que comenzamos hace ya varias semanas. La hemos titulado Siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza de hoy tiene como título La verdadera vida cristiana. La vida cristiana que es real. La vida cristiana que es genuina. Alguien dijo hace mucho tiempo, y en nuestra iglesia hemos citado en infinidad de ocasiones, lo que este hombre dijo. Lo que dijo fue que la realidad de algo que es falsificado proclama inevitablemente la existencia de algo verdadero. La razón por la cual eso es de esa forma es porque no se falsifican cosas que son falsas. Solamente se puede falsificar algo que es verdadero. En el contexto de la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana verdadera, la contraparte a eso sería una vida cristiana indolente. En el comienzo de mi jornada en el planeta Tierra, en el comienzo de mi vida, en mi niñez y en mi juventud, hace muchísimas décadas, casi siglos atrás, yo tuve la oportunidad de ver, literalmente, personas que eran un ejemplo de la vida cristiana verdadera, real, genuina, y personas que eran ejemplo de una vida cristiana que no era real, verdadera, genuina. Y la palabra para la vida cristiana que no es real, verdadera, genuina es la palabra indolente. Ustedes me han escuchado hablar en infinidad de ocasiones de la señora que vivía al lado de mi casa, doña Josefa Matías, que su vida, aunque ella reclamaba ser una persona cristiana y tenían servicios en su casa, pues su desenvolvimiento en el vecindario y cómo ella actuaba y las cosas que hacía y su conducta y su proceder, obviamente, pues no dejaban ver correctamente a la persona de Jesucristo y por consiguiente su vida cristiana era una vida cristiana indolente. Gracias a Dios que en el transcurso de mi vida, en mi niñez particularmente, tuve la oportunidad de ver personas que vivían la vida cristiana verdadera, genuina, real. Ustedes me han escuchado hablar muchas veces de Penny, la de la catacumba, la jovencita aquella. Y también me han escuchado hablar algunos de ustedes de un hombre que se llamaba Juan Torres, mejor conocido como Nano Torres, que era el director de un programa de niños de una organización que se llamaba Conquistadores, que era un cristiano verdadero sin lugar a dudas. Pensaba yo durante estos días acerca de aquellos tiempos y me percaté de que por muchos años, sin darme cuenta, ¿verdad?, anduve en busca de algo que fuese realmente verdadero, algo que fuese realmente genuino, que fuese algo real. En otras palabras, sin darme cuenta, por mucho tiempo anduve buscando algo que pudiese satisfacer mi alma. Deportes, placeres, drogas, popularidad, cosas materiales, inclusive religión. La realidad es que ninguna de esas cosas pudo producir la satisfacción que mi alma anduvo buscando. Pensaba también sobre, cuando meditaba en ese particular aquellos años, que alguien en una ocasión dijo que querer, desear algo real y encontrar algo real son dos cosas bien distintas. Querer algo real, encontrar algo real, no es la misma cosa.
En mi país, y estoy seguro que en la mayor parte de los países de cada uno de los que están aquí presentes de origen, había una festividad que se celebraba todos los años en cada uno de los pueblos, municipios de Puerto Rico, que se conoce como fiestas patronales, que sería el equivalente a una feria o algún carnaval en alguno de sus países. Se vendían distintas cosas, entre las cosas que se vendía una cosa que se llamaba algodón, cotton candy, diríamos aquí en los Estados Unidos. Right? Hace un tiempo atrás, aquí en los Estados Unidos, alguien, un profesor, visitante en estos seminarios de apologética, se refería a la vida cristiana moderna y decía que es como uno que está comiendo cotton candy, algodón. Describía a las personas que estaban comiendo cotton candy, algodón, en una feria, en unas fiestas patronales, en un carnaval, como personas que esperaban morder algo real y terminaban con la boca llena de nada. Isn't that something? Yeah. Los que han tratado eso saben cómo es. Tú muerdes, de momento no hay nada allá adentro. Y este profesor decía, Guy Walden, se había ido y regresó y estuvo unos cuantos años más como profesor visitante, que a esas personas habían estado gastando muchos años valiosos de su vida, habían invertido esos años en sustitutos vacíos de lo que él llamaba en aquel entonces la vida cristiana verdadera. La porción bíblica que vamos a considerar en la tarde de hoy está presente, incluida en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Pablo, y es el primer capítulo, y vamos a considerar solamente los primeros 4 versículos. Alguien sugiere que Juan tiene un enfoque primario al escribir esta carta y es precisamente responder a esta disyuntiva que yo he tratado de presentar delante de ustedes a manera de introducción. En los primeros 4 versículos de Primera de Juan, capítulo 1, me parece ver a Juan identificando 3 verdades, 3 realidades, 3 hechos vitales, esenciales acerca de la vida cristiana. Pero no la vida cristiana que es indolente, sino la vida cristiana que es real, que es verdadera, que es genuina. Nuevamente, el título de la enseñanza es la vida cristiana que es verdadera. Juan identifica 3 cosas que son vitales con relación a esta vida cristiana. Y yo se los adelanto para que los vaya escribiendo. En caso de que algo pase, se vaya a la luz o lo que sea, ¿verdad? Pues ya usted lo pueda escribir ahí. La vida cristiana genuina, real, verdadera, es una vida que es revelada. Revelada es una vida que es experimentada. Si es real, si es genuina, si es verdadera, hay que experimentarla. Personalmente, y es una vida que inevitablemente, porque por eso es que se nos es dada, precisa ser compartida. Así que con eso en mente, yo le voy a suplicar, por favor, que me conceda la oportunidad de decir algunas cosas con relación a estos primeros 4 versículos del libro de Primera de Juan. Muy interesante. Si usted mira, ¿verdad? Ahí la porción bíblica, se da cuenta que comienza con la frase, lo que era desde el principio. ¿Cuántas palabras hay en eso que yo acabo de leer? ¿Alguien me dice? ¿Cuántas? 6. Lo que era desde el principio. Yo someto a su consideración que con 6 palabras
el apóstol Juan establece que el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de la salvación gratuita a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, Juan establece que ese mensaje del Evangelio en cuanto a esa salvación, lo que él llama el verbo de vida, Juan dice que eso es una cosa permanente y eso es una cosa que no se puede alterar de ninguna forma. Algo que es sumamente esencial para aquellos que queremos vivir la vida cristiana verdadera. Así que comienza diciendo con esas 6 palabras lo que era desde el principio. ¿A qué se refiere? Lo que era desde el principio es el mensaje de redención. Lo que era desde el principio es el evangelio que es inmutable, que quiere decir que no cambia. Lo que era desde el principio es la necesidad de fe y arrepentimiento. Eso es lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio es la proclamación, alabado Cristo, de la disponibilidad de perdón divino por medio de la misericordia y la gracia de Dios. Eso es lo que era desde el principio. De eso está hablando, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio nos habla del mensaje que incita a pecadores como usted y como yo a reconciliarse con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio. Y Juan inmediatamente empieza a hacer propio esta experiencia, a compartirla con nosotros, con el propósito, nuevamente, la intención de que usted y yo podamos nuevamente verla, porque es revelada esta vida verdadera, que usted y yo podamos experimentarla y que eventualmente usted y yo podamos compartirla. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Él está diciendo, a mí me fue revelada esta verdad que estoy compartiendo, lo que era desde el principio. Yo la he experimentado, ahora vamos a entrar en eso. Y la razón por la cual se me concede este favor especial que yo no merezco es que yo la pueda compartir con otros, que es precisamente lo que estoy haciendo, que es lo que Juan está haciendo. Y yo, con toda la incompetencia que me caracteriza, estoy tratando de hacer en este momento. Lo que era desde el principio, las cosas que ya le mencioné. Juan dice, lo que hemos oído, obviamente habla más de uno. Cuando dice hemos oído, lo que está diciendo es lo que él, Juan y otros escucharon a Cristo hablar. Y usted y yo sabemos, porque usted y yo tenemos el beneficio de tener los 4 evangelios, que Cristo habló a través de parábolas, a través de símiles, ilustraciones, metáforas, sermones. Pero Cristo también tuvo palabras de instrucciones específicas privadas para cada uno de esos discípulos, en privado y en público. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, se refiere a la experiencia física que Juan tuvo de ver algo. Usted y yo sabemos que Jesucristo fue una persona real, de carne y hueso como usted y como yo. Y como tenemos el beneficio de los evangelios, sabemos que Juan al menos pasó 3 años donde diariamente estuvo al lado del Señor Jesucristo. Así que cuando Juan dice lo que hemos visto con nuestros ojos, está haciendo énfasis a que él lo vio con sus propios ojos. Lo contrario sería lo siguiente. Juan no está diciendo que lo que él está compartiendo se refiere a una experiencia espiritual, metafísica, ¿verdad?, que él pudo haber tenido, una experiencia mística, esotérica. No, yo lo que estoy compartiendo con ustedes fue algo que yo personalmente vi, es lo que Juan está diciendo, con mis propios ojos. Y luego dice lo que hemos contemplado. La frase que hemos contemplado sugiere mirar algo con firmeza, contemplar, ¿verdad?, con firmeza. Sugiere la idea de clavar nuestra mirada sobre algo. Mirar penetrantemente.
¿Será que alguien así se atreva rapidito a decirme cuál es el seudónimo de Juan? ¿Cómo es que Juan se refiere a sí mismo? ¿El discípulo qué? ¿El discípulo a quién qué? El discípulo a quien Jesucristo amaba. Es un título que la Escritura le permite a él, el Espíritu Santo de Dios, adjudicarse. Y la implicación es que eso es de esa forma porque Juan estaba cerca, inclusive. Dice la Escritura que el día de que usted y yo conocemos como la última cena, Pedro le pregunta a Juan, pregúntale, tú que estás ahí recostado del hombro de él. Imagínense, ¿cuántos darían cualquier cosa por estar recostados en el hombro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ustedes están viendo la cara fea esta gorda que yo tengo en Arizona. Yo puedo ver la cara de muchos de ustedes. Hay una señora que cuando yo acabo de decir esto, ella hizo, ¡ay, Padre Santo! ¿Tú te imaginas eso? Porque lo sintió adentro, ¿no? Lo hermoso que sería eso. Juan tuvo esa experiencia. Por eso que está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Y luego dice, y palparon nuestras manos, ¿right? No, tocar algo y palpar es distinto. ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando usted palpa algo, usted está tocando ese algo con sus manos con el propósito de examinar y reconocer qué es eso que está tocando. También se puede decir que cuando tú palpas algo, tú estás percibiendo y experimentando los efectos de alguna cosa. Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo. Note que el verbo está en letra mayúscula o minúscula. Mayúscula. Si no está, debería estarlo. Mayúscula. Porque se refiere al Cristo Rey. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y un poquito más adelante, 13 versículos después, dice que el verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. ¿Hablando de quién? De Cristo Jesús, el Rey de gloria. Y luego dice, pues la vida fue manifestada. Manifestada quiere decir revelada. Esa vida es vida espiritual, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad, la vida, ¿verdad? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿verdad? Esta vida fue manifestada, revelada, ¿verdad? Y usted y yo sabemos, porque hemos visto esto en infinidad de ocasiones, que cuando la Escritura habla de eso, de que es revelada, se refiere a algo, alguna verdad que estuvo oculta por un periodo de tiempo y que ahora súbitamente es hecha visible. Y el punto es que durante el ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la vida divina, la vida eterna, que es Cristo, se hizo visible a la humanidad. Y Juan dice, y la hemos visto. En este caso, visto quiere decir comprendido, entendimos qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? La vida eterna y divina que en un momento estuvo oculta, ahora es revelada, es lo que Juan está diciendo, por favor. En la persona y el ministerio del Rey de Gloria, nuevamente, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él añade, y nosotros, Juan y los demás discípulos, testificamos y anunciamos la vida eterna. Ahora, el identificar, preste atención que es importante, el anunciar, ¿verdad? Es un privilegio para Juan, él está diciendo. Ahora, ese privilegio tan extraordinario de poder anunciar, de poder testificar, se convierte como en una plataforma, si usted quiere, desde la cual Juan puede ejercer su responsabilidad y su mandato, porque él ha sido escogido por Cristo no solamente para ser discípulo, sino también para ser apóstol, de verdad, no de los que hay ahora, porque los que hay ahora no vamos a entrar en eso, porque necesitamos 4 días para poder hablar con honestidad de la falsedad de la posibilidad de tener apóstoles en el tiempo de hoy, ¿ok? Alguien dice amén, aleluya.
y testificamos y anunciamos la vida eterna. Y luego dice que esta vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó, otra vez se nos fue revelada. Y versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que Juan visto y oído en quién? En la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que él oyó? Entre otras cosas, el poder sobrenatural de Jesucristo sobre la naturaleza. Muchos ejemplos tenemos, ¿verdad? El poder sobrenatural de Jesucristo sobre los demonios y sobre todo, uno muy importante para toda la humanidad, que es el poder sobrenatural del Señor Jesucristo sobre la muerte. Y si eso no fuera suficiente, podemos incluir, sin temor a equivocarnos, que también está incluido en lo que estamos señalando en este momento, la autoridad absoluta de Jesucristo para perdonar pecados y sobre todo para dar vida eterna. A menos que nazcas de nuevo, no vas a poder entrar en el cielo. ¿Verdad? Le dijo a Nicodemo. Y Juan dice que cada una de estas cosas nosotros os anunciamos. Y lo que están refiriéndose otra vez es la persona y la obra del Señor Jesucristo, como es proclamada en lo que usted y yo conocemos como el Evangelio. Ahora, al finalizar este versículo número 3 y el número 4 nos da el propósito por el cual este Evangelio le fue revelado, ¿verdad? ¿Okay? Y él experimentó todas las experiencias que tuvo de ver y escuchar y tocar y contemplar, y todas estas cosas que se le permiten a él son el propósito, nuevamente, de que él haga un anuncio, que él proclame, que fuese un heraldo, alguien que estaba proclamando, compartiendo con otras personas unas verdades. Y dice, eso os anunciamos, nuevamente, la persona, la obra del Señor Jesucristo, que usted y yo conocemos en el Evangelio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Muy importante. En otras palabras, Juan proclama, Juan anuncia, el verbo de vida es Cristo y el Evangelio, ¿verdad? De forma tal que todos, no solamente él, porque él ya la tiene, él está proclamando para que otras personas, todos, ¿verdad? Los creyentes pudiesen tener comunión con Jesucristo y con otros creyentes. Él puede tener comunión con Cristo, con otros creyentes, y Juan quiere que otros creyentes puedan tener comunión con Cristo y con otros creyentes. Y por eso es que proponemos desde el comienzo que la vida cristiana verdadera es una vida que se comparte. Si es real, si es verdadera, si es genuina, se comparte. Mano en la oreja izquierda quiere decir que usted debe decir amén. Mano en la mano derecha quiere decir que usted debe decir aleluya. Mano en las dos orejas quiere decir que usted tiene que decir alaba lo que él vive. ¿Estamos? Vamos a ver cómo sale. Gloria a Dios. Qué linda la alabanza, confío en Él, mi Salvador. Y no me fallará. Eso es lo que Juan está diciendo. Esto me lo dieron a mí y esto es lo que es. No me va a fallar. Nunca me va a fallar. Y eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente está haciendo referencia a los que han creído en Cristo para salvación, ¿verdad? De hecho, cuando usted entra en esta, usted cree en Cristo, usted entra en una unión genuina con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque nosotros creemos en el Dios triuno que la Escritura enseña. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Entonces, el versículo 4, que es sumamente importante para nuestra enseñanza, nos habla de un gozo que es completo. Fíjese que dice, estas cosas os escribimos, lo que ya he dicho
desde que comenzó, ¿verdad? De lo que era desde el principio, las 6 palabras que eran fundamentales, ¿se acuerdan? Que hablamos al comienzo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Existe la posibilidad entonces que usted y yo podamos tener un gozo que no lo sea. Ahora, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, debido a que la verdad que Juan está comunicando es una verdad transformadora, ¿verdad? Esa verdad produce satisfacción, saber todas estas cosas. Esa verdad produce un gozo que es consumado. Ahora, ¿gozo qué es? Bíblicamente hablando, ¿verdad? Es una sensación de bienestar que no está sujeta a condiciones externas. Es una condición de bienestar que resulta de entender la obra del Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu. Pero podemos decir que la Escritura enseña que ese gozo resulta de entender, entre otras cosas, la realidad de Cristo. Usted y yo solamente podemos entender la realidad de Cristo cuando el Espíritu Santo viene en nosotros y nos da un nuevo nacimiento y nosotros ya dejamos de ser seres humanos, hombres y mujeres naturales, nos convertimos en seres humanos espirituales y podemos discernir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios solamente se pueden discernir espiritualmente. Y entre las cosas que ese discernimiento produce es este gozo. Porque ahora usted y yo podemos discernir y entender la realidad de Cristo. Porque ahora usted y yo podemos entender, alabado Jesucristo, la verdad salvadora del Evangelio, que no tiene que ver nada conmigo, que es todo Él. Es todo Él, ¿ok? Y si tú piensas que tú tienes algo que ver con eso, pues no te vistas que no vas. Es todo Él. Persuadido de esto. ¿De qué? De que es todo Él. De que el que comenzó la obra, Él. ¿Quién la comenzó? Él. ¿Que comenzó qué obra? La vida espiritual. Eso es. Es regeneración. Eso es regeneración. Yo sé que yo hablo mucho sobre el particular. ¿Sabe por qué hablo mucho sobre el particular? Porque me sostiene, porque me consuela, porque me da esperanza. No hay un día que no lo haga. La certeza, la seguridad de que yo no comencé nada, que yo no estaba buscando nada, que Él fue el que me buscó a mí. ¿Eh? Persuadido que el del que comenzó la obra la va a perfeccionar, que es lo que está haciendo en esta hora con cada uno de los que estamos aquí en este momento. Y Dios permita que nuestra presencia en este lugar sea una expresión de adoración, que nuestro corazón esté en el lugar correcto. No es que seamos perfectos, no que no tengamos pecado, porque la Biblia dice que todos tenemos pecado, ¿verdad? El asunto es cuál es la disposición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros nos creemos que somos? ¿Qué es lo que nosotros creemos que Dios es? Gozo es la sensación de bienestar que resulta de entender la realidad de Cristo, la verdad gloriosa, eterna, salvadora del Evangelio. Y es el resultado de entender la comunión que cada creyente tiene con Dios y que cada creyente tiene con otros creyentes. Anoche, a pesar de la lluvia consistente que cayó, un grupo de creyentes se lo gozó todo. Familia, ese entendimiento es lo que hace que nuestro gozo sea completo. Ese entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento de la realidad de Cristo. Entender quién es Cristo. ¿Qué es lo que Juan está tratando de decir? ¡Ey! Lo que yo vi, lo que yo escuché,
lo que yo toqué, lo que yo palpé. La realidad de Cristo. Pues esa realidad, ese entendimiento es lo que hace que nuestro gozo como creyentes sea completo. La certeza, la seguridad del Evangelio, la seguridad que tenemos en Cristo, la pertenencia, de que le pertenecemos a Él y que Él nos pertenece a nosotros. En mi Cristo. Qué lindo cuando usted y yo podemos decir, mi Cristo. Ahora bien, all right. En los 25 minutos que nos quedan, ¿verdad? Vamos a considerar 3 hechos ahí en las notas suyas que describen la vida cristiana verdadera. Yo les comencé hablando acerca de algo que he comunicado en infinidad de ocasiones. Parte de mi vida, es parte de lo que Dios en su providencia permitió que sucediera en mi vida, porque Dios sabía que en un momento dado Él se iba a meter en la vida mía, Él me iba a dar vida cuando yo estaba muerto en mis pecados, Él iba a poner dentro de mí su espíritu, me iba a sellar con ese espíritu de Él, Él iba a poner dentro de mí el deseo y la capacidad de poder servirle en la forma que fuera, y Él, sabiendo todas esas cosas, en su plan soberano permitió que yo tuviese una serie de experiencias y vivencias en mi vida, ¿verdad?, que iban a tener importancia, significado, iban a ser fundamento para el servicio que yo le iba a rendir. Parte de esa experiencia es la que yo he compartido con ustedes en un montón de ocasiones, que es parte de lo que nosotros conocemos como testimonio, ¿verdad? Y en el día de hoy tengo que volver a mencionarle a esos 3 personajes en este caso, doña Josefa Matías, doña Pepa, ¿right? Mi amiga hermana de la Catacumba, y en este caso, Nano Torres también. Beni, la de la Catacumba, y doña Pepa son los 2 personajes que siempre le he mencionado, de personas que se reclamaban ser cristianas. Una fue un ejemplo negativo, fue una piedra de tropiezo, pero otra fue un escalón de crecimiento. Y usted y yo en esta hora, en este momento, donde quiera, cuando salgamos de aquí, en el día de hoy, ¿a cómo es que estamos hoy? ¿A 5 de octubre del 2025, cuando salgamos de aquí, vamos a hacer una de 2 cosas. O vamos a hacer piedra de tropiezo para otras personas, como doña Pepa, o vamos a hacer escalón de crecimiento para otros, como Beni, la de la Catacumba. All right? So, habiendo ya establecido, ¿verdad?, ese fundamento de que hay una vida cristiana que es genuina, que es verdadera, que es lo que estamos tratando de enfatizar en estos 4 versículos, que es lo que Juan está tratando de decirnos, ¿verdad? Eso en contraparte del hecho de que hay una vida cristiana que no lo es. Y aquí hemos identificado esa vida cristiana que no lo es con la palabra que es indolente. Si usted no sabe lo que quiere decir, googlee. All right? No es muy bonito lo que dice sobre esa palabra. Así que la vida cristiana verdadera, genuina, ¿verdad?, real, ¿verdad?, es una vida que es revelada. Escriba eso en sus notas si no lo ha escrito. Es revelada. En el versículo 2 del capítulo 1 que leímos hace un momento, dice Juan, pues la vida, esa vida eterna, esa vida que es Cristo, la vida espiritual, fue manifestada, es revelada. En otras palabras, que usted y yo no tenemos que pagarle a ningún gurú para que venga a llevarnos a un lugar donde esa vida espiritual está escondida. Fue revelada, es revelada, ¿ok? De forma tal que nosotros, ¿verdad?, no estemos en la obligación de invertir nuestro tiempo tratando de encontrarla, porque la vida fue manifestada y fue revelada abiertamente. Es lo que se conoce como la revelación de Dios, ¿ok? No le demos mucha vuelta a la noria. Eso es lo que es.
Es la revelación de Dios. Y usted y yo sabemos que Dios es revelado a la humanidad en tres formas básicas. Primeramente a través de la creación, en sus notas en la pantalla y en la Biblia sobre todas las cosas. Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice: lo invisible de Él, Dios, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen ¿qué? Ellos no tienen excusa y usted y yo tampoco. No tienen excusa. Así que podemos decir sin lugar a dudas que Dios es revelado. Usted y yo podemos recibir la revelación de Dios a través de la naturaleza, la creación, debía haber dicho. Pero también vale la pena añadir que la creación por sí sola, preste atención que es importante, no puede hablarnos de algo que es urgentemente necesario para nosotros. Es conocer del amor de Dios. Por eso entonces usted y yo tenemos otra forma de revelación, que es la palabra de Dios. Que es la revelación escrita que nosotros tenemos de quién es Dios, que es muchísimo más clara, ¿verdad?, que la creación misma. Por eso Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. ¿Okay? Pero entonces usted y yo sabemos, porque la Escritura da testimonio sobre el particular, que hay una tercera forma en la que Dios se revela a la humanidad, que es a través sí mismo, a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Que usted y yo sabemos que esa es la revelación final y más completa de Dios. Podemos decir con certeza que Jesucristo es la revelación final y más completa de Dios. Juan capítulo 14, versículo 9, Jesucristo hablando: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Ahora bien, simplemente comentario que quizás no sea muy relevante, urgente para nosotros, pero que es importante. Anoche el hermano Teo nos hablaba de una forma simple y sencilla, característica de él, pero siempre un target, ahí, a donde es lo que hay que decir. Nos hablaba acerca de la relevancia que tiene en nosotros conocer nombres. Nos habló de conocer los nombres de las personas que están a nuestro alrededor, conocer las personas en la iglesia, nuestro círculo, los jóvenes, los niños, extraordinario, pero nos habló acerca de conocer nombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sobre todo conocer los nombres de Dios. Me venía eso a la mente esta mañana, hermano, cuando estaba repasando mis notas. Y ante el hecho que, debido a que Jesucristo es la revelación de Dios de sí mismo, tiene un nombre muy especial, que es el Verbo, que quiere decir the Word, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Jesucristo tiene ese nombre? Pues porque Jesucristo es para nosotros lo que las palabras son para otros. Nuestras palabras revelan a otros lo que nosotros pensamos y lo que nosotros somos. Piensa un poquito sobre el particular. Y Jesucristo nos revela, alabado sea su santo nombre, la mente de Dios, el corazón de Dios. Por eso es correcto decir que si usted conoce a Jesucristo, pues entonces ha conocido a Dios. Primeramente, un hecho que describe la vida cristiana verdadera es que la vida cristiana verdadera es una vida que es revelada. Está ahí. Dios la revela. Es Dios el que se toma la iniciativa. Segundo, la vida cristiana verdadera, no indolente como la de doña Pepa, verdadera, es una vida que es experimentada. Versículo 1. Lo que era desde el principio se experimenta. Vele, lo que hemos oído se experimenta. Lo que hemos visto se experimenta con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado, nos hemos extasiado, hemos mirado como un detective viendo las cosas como son. Lo que palparon nuestras manos, tocamos para ver que en realidad era tocante al verbo de vida. Simplemente lo que quiero decirles es que Juan
tuvo, preste atención, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Juan conoció a Jesucristo cara a cara. Qué lindo, ¿verdad? Cara a cara. Juan escuchó a Jesucristo. Juan vio a Jesucristo. Juan contempló a Jesucristo. Juan tocó a Jesucristo. En otras palabras, que Juan tuvo una experiencia real con Jesucristo. ¿Y qué es lo que usted quiere decir, Pastor Edwin? Lo que quiero decir es que Juan, ¿verdad?, tuvo esta experiencia real con Jesucristo. No fue algo que Juan heredó de sus padres. La experiencia de Juan con Cristo no fue algo que él leyó en un libro. In English we said was not second-hand religion. Se dice de un intercambio que hubo en un momento dado entre un estudiante de seminario y su profesor, que estaba hablando sobre el particular que estoy mencionando en este momento, de esta experiencia que Juan tuvo, que lo tocó, que lo vio, que lo contempló, que lo escuchó con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el estudiante le dice al profesor: yo creo que lo que usted está diciendo es verdad y todo eso es extraordinario, pero eso también quiere decir que Juan tenía una ventaja que yo no tengo. Y la ventaja que él tenía que yo no tengo es que Juan caminó con Jesucristo y lo conoció personalmente. En otras palabras, Juan tuvo una ventaja que yo no tengo. Estuvo cerca de Jesucristo. Profesor, entendiendo el argumento probablemente buen intencionado del estudiante, le contestó de una forma muy, pero que muy sabia. Y ojalá que el Señor me ayude a poder expresarlo en una forma simple y que usted también lo pueda procesar como este profesor lo expuso. El profesor le dijo: no fue la cercanía física, preste atención, no fue la cercanía física de tocar, de ver, de sentir, de contemplar de los apóstoles los que los convirtió en lo que ellos eran, fue su cercanía espiritual. El hecho es que no es cercanía física, el hecho es si hay cercanía espiritual. ¿Ok? No fue la cercanía física de los apóstoles a Cristo los que lo convirtió en lo que ellos llegaron a ser y lo que pudieron hacer, fue la cercanía espiritual, fue su entrega total, sin reservas, a recibir a Cristo y a seguir a Cristo como Salvador y Señor. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? ¿Cuál es la enseñanza que yo quisiera poder compartir con ustedes al mencionar este asunto? Lo que quiero enfatizar es el hecho de que estos discípulos, sin lugar a dudas, tuvieron algo que usted y yo necesitamos. Usted y yo necesitamos una experiencia real con Cristo Jesús. Y ellos tuvieron esa experiencia real con Jesucristo porque creyeron en Él, ¿right? Y porque tuvieron un nacimiento espiritual. Juan, capítulo 3, versículo 3, ante las interrogantes de un tal Nicodemo, un experto en la ley del Antiguo Testamento, maestro de maestros, de maestros, de maestros, de maestros en Israel para aquel entonces, llega a donde Jesucristo con la intención de interrogar y las razones, hacer una conversación de carácter teológica, y Jesucristo no le da la oportunidad conforme a lo que Juan narra. Jesucristo le responde: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Más adelante le dice: lo que nace de la carne es, lo que nace del espíritu es. No te maravilles que te diga que tienes que nacer de nuevo. Ahora, el punto es que usted y yo
Podemos experimentar esta vida cristiana verdadera solo si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es lo que la Escritura llama nacer de Dios. Lo interesante, lo glorioso de todo esto es que Dios es el que se toma la iniciativa. Que es algo que usted y yo, con nuestras mentes finitas que tenemos enorme dificultad. Es normal que sea de esa forma, gran dificultad para poder procesar. Vida eterna. Vida cristiana verdadera, right? Entre muchísimas otras cosas, me parece prudente señalar en esta tarde que no es una vida que usted y yo nos merecemos. No la merecemos, para nada. Right? Okay. No es una vida que usted y yo podemos ganarnos por medio de buenas obras. Es una vida que es un regalo de Dios para aquellos que confían en Él como Salvador personal. Volvemos a hacer hincapié y que en ese proceso es Dios quien se toma la iniciativa. En las notas suyas hay características de un verdadero hijo de Dios. No tenemos el tiempo de poder entrar detenidamente en cada una de ellas. Simplemente se las voy a señalar para aquellos de ustedes que les gusta tomar notas, que las tomen. Los pasajes bíblicos están ahí. Si usted los chequea, usted se va a gozar como me gocé yo al preparar esta enseñanza. Características de un verdadero hijo de Dios: vive una vida justa. Características de un verdadero hijo de Dios: no practica el pecado, no tiene un estilo de vida consistente, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que pecamos. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros, ¿verdad? Pero si pecamos, tenemos confianza que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y pues todo está escrito no para que pequéis, pero si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero aquí lo que estamos diciendo, una característica de un verdadero hijo de Dios, es que no practica el pecado. No es una práctica consistente, no tiene un estilo de vida como lo teníamos antes, cuando vivíamos nosotros sin Cristo en nuestras vidas. Amén. Eso es una característica. Tercero, ama a sus hermanos. ¿Cómo está la cosa? ¿Verdad? Y no estamos hablando de los hermanos de sangre, by the way. Estamos hablando de los hermanos en la fe. Right? No ama las cosas del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Y por medio de la fe vence al mundo. Cada una de esas porciones bíblicas, que si usted se da cuenta, están ahí, son de Primera de Juan. Right? Están claramente, nos dicen eso. Ahora bien, ¿por qué el conocer que hemos nacido de Dios es tan importante? ¿Okay? La Escritura nos dice que en este mundo hay dos clases de hijos. Preste atención, por favor, que voy bien rápido, ¿verdad? Escriba esto por algún lugar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Esto es lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiere decir que en este mundo hay dos clases de hijos. ¿Están hijos de Dios o están hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por ende, si no es hijo de Dios, ¿hijo de quién? El diablo. Right? ¿Qué es eso? ¿Se acuerda que hace un momento, fue en la clase previa aquí? Estábamos hablando de algo que nosotros podemos hacer para identificarnos abiertamente e intencionalmente como creyentes, ¿verdad? Leer nuestra Biblia, dejar saber que todo el mundo que somos cristianos. Y yo dije, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que hacerlo con la gracia. De paso, es lo que el autor Bridges nos estaba diciendo. Yo solamente lo que hacía es repitiendo lo que el autor estaba diciendo. Tenemos que hacerlo con gracia, ¿verdad? Y yo dije, y no lo hagamos como un predicador que había en Puerto Rico hace muchos años que se llamaba Jeñito. Y le di la ilustración de que este predicador que se llamaba Jeñito era un individuo que la forma que él era, pues el tipo, pues el señor, mejor dicho, el hermano, pues no era muy prudente que digamos, ¿verdad? Tiene la oportunidad de impactar a una comunidad, a cientos de miles de televidentes en un programa que todo el mundo estaba viendo, y él llega ahí con su arrogancia y prepotencia, ¿verdad? Y pues llamándole a otras personas, este es un hijo del diablo. Y le decían, Jeñito, dale la mano a este, que reclamaba que es cristiano o que sea. Y dice, yo no, soy un hijo del diablo. Y aquel
es una hija del diablo. Pero todo el mundo era del diablo, ¿right? ¿Qué es eso de un hijo del diablo? Primeramente es un inconverso que vive abiertamente en pecado. Podría ser eso. También que vive abiertamente en pecado, ¿right? También puede ser un inconverso que es una persona de gran moralidad, pero sigue siendo hijo del diablo. Puede ser una persona altamente religiosa, o puede ser un cristiano falso. Un cristiano falso, aunque se identifique como cristiano, si es falso, pues entonces sigue siendo hijo del diablo. Amén. Okay. Porque no ha nacido de Dios. Esa es la clave. Hace muchos años, pero que mire que muchos años, escuché decir que los cristianos falsos en aquel entonces, estoy hablando de los años 90, son tan comunes como lo eran los billetes de 20 en aquel entonces. Hubo un periodo de tiempo aquí en los años 90 de que había billetes de 20 falsos por todos lados. ¿Right? Y este predicador decía que los cristianos falsos son tan comunes como un billete de 20 falso. Y esto es lo que I did my research, by the way. Lo que a continuación él dijo para clarificar lo que estaba diciendo. Mire lo que dijo. Supongamos que usted tiene un billete de $20 que es falso y cree que es genuino. Piensa, ¿right? Usted lo usa para pagar la gasolina. Y el gerente de la gasolinera lo usa para pagarle al proveedor de la gasolina. Y el proveedor de la gasolina lo utiliza para pagarle al fabricante de la gasolina. Y el fabricante de la gasolina lo lleva al banco junto con otros 49 billetes para depositarlo. Pero cuando lo lleva al banco, uno de los tellers le dice, lo sentimos mucho, pero este billete es falso. Y el punto es, decía el predicador, como yo mejor me acuerdo, tantos años, quizás decía otra cosa, pero lo que yo me acuerdo que el hombre decía era que el billete de $20 puede que haya hecho muchas cosas buenas mientras estaba en circulación. But the punchline was, pero cuando llegó al banco y lo que en realidad fue descubierto, fue puesto fuera de circulación. El punto es que el cristiano falso, preste atención por favor, puede que haga muchas cosas buenas en esta vida, pero en el juicio final será rechazado. Muchos me dirán, Juan capítulo 7, mejor dicho, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán, billetes falsos, cristianos falsos, predicadores falsos, apóstoles falsos, profetas falsos, que eso es que Cristo está hablando en todo ese capítulo 7, en la mayor parte de él. Muchos me dirán, en aquel día, ese es el día del juicio, familia. Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mientras estuvieron en circulación, hicieron un montón de cosas buenas. Entonces, versículo 23 dice, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que el punto aquí es que cada uno de nosotros, empezando por mí, debemos preguntarnos honestamente, ¿en realidad soy o no soy hijo o hija de Dios? ¿O yo soy un cristiano falsificado? ¿En realidad yo he nacido de Dios? Sería bueno cada uno de nosotros, pues, hacernos ese tipo de preguntas. Dos cosas hemos visto que describen la vida cristiana verdadera. Primeramente, que la vida cristiana verdadera es una vida que es revelada, es Dios el único que la puede revelar, no está escondida, Dios la ha revelado.
y en la forma que Dios quiso revelarla. Segundo, que es una vida que se experimenta, que tú puedes ver, que tú puedes sentir, que tú puedes contemplar. Pero yo no estoy allí para verla. ¿Se acuerda el ejemplo que le di al estudiante en el seminario? No es cercanía física, es cercanía espiritual. De oídas te he oído, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo. Y ahora usted y yo, si estamos en Cristo, podemos tener esa experiencia. Porque antes no podíamos, porque estábamos muertos espiritualmente y no podíamos entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales solamente se pueden entender por el espíritu. El hombre natural no las entiende, y por más que trate, y por más que mami quiera que usted trata, y que el nene trate, y por más que la esposa quiera que el esposo trate, por más que el hijo quiera que la mamá trate, pues no pueden tratar porque son naturales. Para poder tratar, para poder ver, tiene que nacer espiritualmente, y ese nacimiento espiritual ninguno de nosotros no lo podemos ganar, no podemos trabajar, no podemos negociarlo, es algo que Dios da gratuitamente. No me gusta. Mi abuelita diría, dale la queja al guardia. ¿No entendieron? Dale la queja al guardia si no te gusta. Porque la autoridad que tiene la autoridad ha dicho en su autoridad que es de la forma que Él quiere que sea. Es por gracia, no por obras. Es por gracia para que nadie se gloríe, y es única y exclusivamente por medio de la fe. Y esa fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No son malas noticias, son buenas noticias. Esas son las mejores noticias que cualquier padre o madre puedan tener. Porque la esperanza para la salvación de su hijo no está en las manos de su hijo, no está en el corazón de sus hijos. Está en las manos de ese Dios todopoderoso que no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. Eso también está en la Biblia, by the way. All right? Okay. ¿Cómo conciliar una cosa con la otra? Eso es Dios el que lo puede hacer. Usted y yo no podemos procesarlo, porque eso son cosas misteriosas, son cosas secretas. Dice la Escritura que las cosas secretas son únicas y exclusivamente para Dios, pero las que son reveladas son para nosotros, para que nosotros las pongamos en práctica, para que nosotros las obedezcamos. Gloria a Dios. Si por casualidad le cruzó el pensamiento a él, el pastor está medio payasito en el día de hoy. No, el pastor no está medio payasito en el día de hoy. El pastor está lleno del gozo del Señor. Ay. Porque no deja de maravillarme, de asombrarme. De cómo Dios pueda continuar teniendo misericordia de mí. Cómo Dios, sabiendo lo mal agradecido que yo iba a ser, quiso dar su Hijo para que ocupara mi lugar en la cruz del Calvario. Ay. ¿Cuántos alaban a Dios? Por último, la vida cristiana verdadera es una vida, 7 minutos más, que se comparte. Versículo 3. Esto es lo que dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que hemos visto nos anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto os anunciamos. Subraye eso solamente, ¿ok? El punto claro es que una vez usted y yo hemos experimentado la vida cristiana verdadera, el deseo suyo será el de compartir lo que usted ha experimentado con otros. Yo no ceso de acordarme y gozarme de la primera vez que yo regresé a mi querido Puerto Rico, mi querido Mayagüez, 7 años después de haber salido de allí, loco, más perdido que una cucaracha en un baile de gallina. A los 3 meses recibo el llamado irresistible a la salvación, mis ojos son abiertos, hay un nuevo nacimiento, y de momento surge un amor por las cosas de Dios y un deseo de esto que dice ahí, compartir con otros. Y por 7 años estuve soñando con Puerto Rico, y todas las noches, si por casualidad duermes y piensas que una lágrima me brota, seguramente es que camino por las calles de mi pueblo, y en el ventorrillo aquel de mil recuerdos reviví el ayer, quizás llorando. Eso era mi vida por 7 años.
anhelando regresar a Puerto Rico, pero no era ir para la Liga de París y jugar pelota con mis panas, no era para ir a la Dulce Labio, para ir a la NASA y estar con Pita y Tito Marullo y Tito Maní y todos mis panas. No, yo quería ir a Mayagüez a compartir con otros la vida que yo había recibido. Algo que en el día de hoy echo de menos. Hay mucho más que compartir, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué debemos compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Hay 5 razones aquí, escríbalas rápido. Primero, porque lo hacemos para que podamos tener comunión con otros. No es lo que yo estoy diciendo, familia, ¿okay? Personas que nos visitan, ¿verdad? Ustedes que están mirando a través de las redes sociales. No, eso no estoy inventando mío, es lo que dice la Escritura. ¿Por qué debemos compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Es para que podamos tener comunión con otros. Es lo que la palabra de Dios, que es lo que tiene autoridad, nos dice. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Antes, como pecador, entregado al pecado, disfrutando del pecado, yo no tenía nada en común con un Dios que es santo. Pero ese Dios en su gracia envió a su Hijo Jesucristo para que yo pudiese tener algo en común con ese Dios. Perdóname. Primera de Pedro 2:24 dice, si Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos para una vida de rectitud. Lo que la Escritura dice es que en ese momento de nuestra salvación nos convertimos. Segunda de Pedro 1:4, está en sus notas, está en la Biblia, está en la pantalla. Nos convertimos en participantes de la naturaleza divina de Jesucristo, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No te escriba esto, o subraye, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes es la misma palabra que Juan utiliza aquí en Primera de Juan, que se traduce en Primera de Juan como comunión. Son sinónimos. Y yo someto a su consideración que eso es un milagro extraordinario. Jesucristo asume nuestra naturaleza en la cruz del Calvario para que nosotros por fe recibamos la naturaleza misma de Dios. Alguien dijo, muy importante esto, me parece a mí, que la verdadera vida cristiana resuelve uno de los mayores problemas que todos los seres humanos tenemos, que es el problema básico de la soledad. Porque ahora el cristiano tiene comunión íntima con Dios. Y lo que Juan nos está recordando es que no solamente es con Dios, es con otros. Quiere decir que la broma esa que yo ando diciendo por ahí, que si soledad, que vive en mi cuarto, que se me mete en el cuarto de mí, pues eso es una tontera de mi parte. Y usted siéntase en la libertad de que cuando me escuche hablando de soledad, me recuerda y me diga, pero ven acá, ¿te hace rol o papelillos? ¿Es importante o no es importante? Sí se quiere meter, pero el asunto es si se mete, pues usted ya sabe, pues yo no estoy solo, Jesús está a mi lado. Mi amigo fiel que no me dejará. ¿Right? Alabado sea el nombre del Señor. Yo me quisiera quedar hasta las 4 de la tarde, pero me quedan 2 minutos. ¿Para qué compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Porque tenemos un gozo genuino. El versículo 4 dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Hablamos hace un momento sobre el particular. Me parece a mí que si usted y yo nos esforzamos un poquito y tratamos de detenernos y leer pausadamente lo que la Escritura enseña, podemos llegar a la conclusión que la comunión con Cristo, como dije hace un momento, es la respuesta de Dios para nuestra soledad. Sí, tengo comunión con Cristo, no estoy solo. Es la respuesta de Dios para mi soledad. Pero escucha que es importante, ojalá la pueda explicar con claridad. El gozo
es la respuesta de Dios para nuestro vacío. ¿Ay? Gozo no es una cosa que usted y yo podemos manufacturar. Gozo es el resultado de nuestra comunión con Dios. El salmista lo pone de esta forma, Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. Fíjese, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia trae consigo la idea de comunión íntima con Él, delicias a tu diestra para siempre. Yo he sido muy torpe en mi vida cristiana y cabeciduro, terco. Pero hay cosas que han quedado claras desde el principio en mi vida cristiana. Una de ellas es que el pecado promete mucho gozo, pero lo que produce es tristeza. Otra es que el placer del pecado es temporal, pero el placer de Dios es eterno. Así que puedo concluir que la vida cristiana, la palabra nos enseña que esa vida cristiana que es real, que es verdadera, que es genuina, produce un gozo que es real. No el gozo que es fingido. ¿Right? Es el gozo que nadie nos puede quitar conforme a lo que Juan capítulo 16, versículo 22 enseña. Y Juan capítulo 15, versículo 11, que dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Tercero, ¿por qué compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Para que no pequemos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, esto es lo que dice. Hijitos míos, estas cosas he escrito para que no pequéis. Todo lo que leímos en los primeros 10 versículos, que es el capítulo 1 de Primera de Juan. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos ahora con el Padre a Jesucristo el justo. Quisiera tener más tiempo para abundar sobre el particular, pero no lo tenemos. Cuarto, ¿por qué debemos compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Para que no seamos engañados. Probablemente la necesidad más urgente de los cristianos de nuestra generación, escuche que es importante, aprender a distinguir entre lo correcto y lo equivocado. Aprender a distinguir entre la verdad y el error. Me parece a mí que la realidad es que las falsas doctrinas en el día de hoy son mucho más prevalentes que en ningún otro momento en la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan habla del anticristo. Hijitos, ya este es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Habla de un anticristo con letras mayúsculas, pero habla de otros anticristos con letras minúsculas, que quiere decir que hay pluralidad. Son muchos, expresados, manifestados en distintas formas. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo someto a su consideración, entre las cosas que yo creo acerca de la Escritura, acerca de estos de últimos tiempos, de escatología, es que estamos en los últimos tiempos. Hace años que estamos en los últimos tiempos, y desde que Cristo asciende a las mansiones celestiales, estamos en los últimos tiempos. Y en ese proceso se han manifestado muchos anticristos. ¿Qué es anticristo? El prefijo anti, lo que quiere decir en contra de, lo que quiere decir en vez de, ¿right? En vez de Cristo, en contra de Cristo. Y yo someto a su consideración que este mundo está lleno de falsos maestros, profetas, que ofrecen sustitutos para Jesucristo, sustitutos para la salvación, sustitutos para la vida. Por eso es que somos tan firmes ante la posibilidad de tener revelaciones adicionales a la palabra de Dios. Tenemos ya la revelación escrita de Dios, ¿right? Porque hay toda clase, nuevamente, de sustitutos para la Biblia. Cualquier persona que viene y dice, o si yo creo que la Biblia dice, pero Dios me dijo, ¿y quién puede contrarrestar el argumento de que alguien venga y diga, pero Dios me dijo? Y Dios me dijo que no son
tres, la Trinidad no son tres, son 9. Y escriben 10, 15 libros como secuencias del primero y se venden como pan caliente, y ahora con las redes sociales se esparce toda esa falsa información. Yo someto a su consideración que eso es parte de los anticristos en vez de Cristo, en contra de Cristo, que Juan nos está hablando ahí, pero tristemente no tenemos mucho tiempo para hablar sobre ese particular. Quizás en alguna otra ocasión podemos hacerlo. Y por último, ¿por qué debemos compartir nuestra experiencia espiritual con otros? Para que sepamos que tenemos vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis. Sabemos que todas las cosas operan para bien para los que aman a Dios. Sabemos, es total seguridad, certeza absoluta que tenemos, ¿verdad?, vida eterna. Y sabemos que todas las cosas operan para bien para los que aman al Señor. ¿Right? Eso está bien. Pablo dice, esta es la certeza, es la misma palabra en griego, de que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Sabemos que tenemos vida eterna. Y el punto es que la vida cristiana verdadera no está construida sobre esperanzas vacías o suposiciones. Está construida con seguridad. Cuando alguien me pregunta, ¿usted está seguro que si usted muere va a ir al cielo? Mi respuesta siempre ha sido y siempre será, yo estoy seguro. Yo nunca digo, yo espero. Yo estoy seguro porque estoy confiado en la revelación que la palabra de más y la certeza que Dios me da de que yo estoy seguro, no en base a lo que yo he hecho, hice o voy a hacer, sino estoy seguro en base a lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Brother John. La vida cristiana verdadera, genuina, real, envuelve todos los aspectos de nuestra vida. Envuelve mi mente, envuelve mis emociones, mi voluntad. Los seres humanos, usted y yo, normalmente vivimos insatisfechos porque la totalidad de nuestra personalidad, preste atención que no es nada complicado, es simple, pero es importante. La totalidad de nuestra personalidad. Nosotros tenemos intelecto, nosotros tenemos emociones, nosotros tenemos voluntad. Esa es la totalidad. Eso, ahí están resumidos lo que usted y yo somos como personas. Y usted y yo como seres humanos, ¿verdad?, vivimos insatisfechos. Porque ya sea nuestro intelecto, ya sea nuestras emociones, ya sea nuestra voluntad, ¿verdad?, nunca ha sido controlado por algo que sea real, por algo que sea significante. Por eso es que Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, stop hitting the bushes, vete al grano, chico. Y no le da el chance de que el hombre empiece a hablar, sino que Cristo va directamente, ¿verdad? Le dice, mira Nicodemo, aquí el hecho no es lo que tú conoces, el hecho es que hay un nacimiento espiritual. Right? La palabra enseña que cuando una persona nace del Espíritu Santo, viene a vivir en su vida, ¿verdad?, esa tercera persona de la Trinidad, cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en esa persona permanentemente, a ser tabernáculo, dice la Escritura. Y ese es el comienzo, ese es el nuevo nacimiento. Pero la cosa no se queda ahí. Comenzamos a vivir la vida cristiana
Se nos da la capacidad de poder orar, el deseo para orar, de hablar con nuestro Padre Celestial. Dios crea en nosotros hambre y sed de justicia que está expresada como está expresada en la palabra de Dios. Por eso queremos estudiar, por eso queremos escudriñar lo que dice en la palabra, ¿verdad? Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo, quien comienza a hacer su obra de santificación en nosotros, lo que permite, lo que facilita que Él pueda controlar nuestra mente, que pueda controlar nuestro corazón, nuestras emociones, que pueda controlar nuestra voluntad. Yo creo que en la parte de atrás de su bosquejo hay algo que dice, una mente controlada, ¿cierto o falso? Lo dice. It is back there, eso que está ahí, eso mismo dice. Una mente controlada por el Espíritu Santo conoce y entiende la verdad. Y un corazón controlado, se da cuenta, eso que hace lo que somos como personas, ¿verdad? Un corazón controlado por el Espíritu Santo siente amor. Y una voluntad controlada por el Espíritu Santo se inclina a la obediencia. Esa verdad, yo simplemente le sugiero que se la lleve y que medite sobre el particular, porque ahí hay encerrados unos principios y unas verdades que son fundamentos para la vida cristiana verdadera. ¿Qué es? Una vida revelada en Cristo. Es una vida que experimentan los que se arrepienten y creen en Jesucristo. Y es una vida que se debe compartir con otras personas. Comienza con un nacimiento espiritual, continúa, esto está encerrado en todo lo que vimos, comienza con un nacimiento espiritual, la vida cristiana verdadera comienza con un nacimiento espiritual, pero continúa por medio de nuestra, Dios te bendiga, comunión con Dios. ¿Quiénes no pueden disfrutar la vida cristiana verdadera? Los que no han nacido de Dios. Aquellos que están fuera de la comunión con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Es un pasaje importante. Un pasaje que todavía me impacta, me confronta. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Esa es palabra de Dios. Quizá usted está aquí. Usted dice, no, yo me he chequeado, yo sé que yo estoy en Cristo, pero no tengo comunión con Dios. Hay tres cosas finales ahí en sus notas. Si un verdadero cristiano no tiene comunión con Dios, es por una de estas siguientes razones. Primero, he desobedecido la voluntad de Dios y no he confesado eso como pecado, no me he arrepentido de eso. Segundo, no me estoy llevando bien con otros cristianos. No estoy perdonando a otros en la forma en que Cristo me perdonó a mí. Para Dios nuestra comunión, para eso fue que fuimos salvados. ¿Right? Para que tengamos comunión con Dios y tengamos comunión unos con otros. Esa es la enseñanza. Esto no es invento mío. Yo no estoy pensando en nadie. Nadie me llamó, nadie me mandó un texto. Es lo que dice la Escritura. Y tercero, muy importante, si no tenemos comunión con Dios es porque hemos creído una mentira y por eso estamos viviendo en ella. La importancia de Juan en cuanto a estar consciente
de la presencia de falsas enseñanzas, falsos maestros en la vida del cristiano. Sucedió en aquel entonces, eran los agnósticos y los gnosticistas y todo el montón de gente, mejor dicho gnosticistas, debía haber dicho en aquel tiempo, los gnósticos, no sé cómo se dice realmente, pero su cabeza horrible y fea ha continuado apareciéndose periódicamente en la historia de la iglesia, ¿verdad? Así que simplemente pues consideremos esos detalles. Hemos hablado hoy de lo que Dios dice en su santa palabra. Hemos adorado a Dios colectivamente con nuestra presencia, con nuestro servicio al Señor, con nuestra atención, con el disfrute nuestro al escuchar la palabra de Dios, al orar con la hermana que nos dirigió en oración al comienzo de nuestro culto de alabanza, de los cánticos, a través de los cánticos. Ahora, Dios desea que continuemos, empezando por mí, continuemos adorándole. Que nuestra disposición sea una disposición correcta en espíritu y en verdad. Y que vivamos la vida que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, en conformidad con lo que Dios quiere. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero tenemos la certeza de que Dios nos ha dado en su santa palabra esperanza. Entre muchísimas otras porciones bíblicas, la que viene a mi mente es la verdad de Filipenses capítulo número 2, que nos recuerda que es Dios el que en nosotros pone tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Mi oración es, Señor, por dentro de mí, Señor, crea dentro de mí el querer obedecerte, el querer responder de esta forma, el querer continuar perseverando en esto, el querer no seguir viviendo de esta forma. Porque yo sé que en el momento en que tú pones el querer, tu promesa es que tú me vas a dar el poder, la capacidad para hacerlo. Esa es mi esperanza. De ahí viene mi consuelo. Ahí, ¿verdad?, está mi fortaleza. Y es la fortaleza de todo verdadero discípulo del Señor Jesucristo que quiere vivir la vida cristiana verdadera. God is good. All the time. Ponemos de pie, por favor. Les anticipo con mucho gozo que este próximo miércoles tenemos nuestra reunión de oración. No voy a cesar de continuar diciendo que es probablemente la reunión más importante que tenemos como iglesia. Mi exhortación, mi súplica, mi clamor es que cada uno de nosotros lo tomemos con la seriedad y la urgencia que tiene, el privilegio que se nos concede y que le demos prioridad a las cosas que en realidad tienen prioridad. Usted dice, no, pues yo puedo orar en mi casa, ¿verdad? Y Cristo dijo, métete en tu closet cuando quieras orar. Sí, Cristo dijo eso, pero la Escritura nos enseña que la iglesia del Señor Jesucristo se reunía colectivamente para orar como el cuerpo de Cristo. Y las dos cosas son importantes, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando por los últimos años de poder cumplir con esas dos cosas, y por eso es que periódicamente, cada 6 o 7 semanas, pues tenemos estas reuniones de oración, y este miércoles pues nos toca. El día 18, sábado 18, tenemos un día de servicio aquí en la iglesia para hacer algunos trabajos que son necesarios hacer. Comenzamos a las 8 de la mañana y tenemos la intención, primero Dios, si el Señor así lo permite, tener un picnic aquí el 25, sábado 25, en el Maitland Park, y pues vamos a estar pues proveyendo la información sobre este evento en la medida que vaya transcurriendo este mes. Al salir a la derecha hay las mesitas estas que ponemos con las notas, las hojas para anotarse para el evento del día del servicio y para el bake sale, que es el día 26. Agradecemos nuevamente el apoyo, el respaldo, que nos ayudan a empujar la carreta y que seguimos adelante, y que, como han dicho muchos siervos y siervas del Señor, y nosotros nos hemos hecho eco de esa verdad, y es que estamos totalmente persuadidos de que los mejores días para nuestra iglesia están por venir.
Así que continuemos, perseveremos, ¿verdad? Y que pues oremos unos por otros, y por eso es muy importante que este próximo miércoles estemos presentes. Oramos y luego cantamos la doxología. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, porque nos has permitido llegar hasta esta hora. Muchos de nosotros, Señor, pasamos una semana complicada. Hubo momentos complicadísimos, momentos de grandes desalientos, momentos en que pensamos que todo se nos derrumbaba, Señor, y tú estuviste como siempre, Señor, presente ahí, Señor. Tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas, Señor. Tú eres un Dios inmutable, tú no cambias, tú lo que prometes, tú lo has cumplido, Señor. Y ese amor tuyo, ese amor incondicional, es un amor que nosotros no podemos entender, pero que quisiéramos apreciar, Señor, como debe ser apreciado. Por eso nos arrojamos delante de tu presencia, nos postramos delante de ti, Señor, para que tú nos capacites para poder entenderlo y para poder valorizarlo y para poder vivirlo, Padre amado. Ayúdanos a ser una iglesia que vive un cristianismo verdadero. Ayúdanos a apropiarnos de lo que tú has revelado. Ayúdanos a experimentar todo lo que tu palabra dice, sea lo que sea, Señor. Revélate a nuestras vidas en la forma que tú quieras, en adición a lo que la palabra nos dice, si esa es tu voluntad, Señor. Pero que no seamos negligentes con lo que ya conocemos de ti. Sobre todo, Señor, en esta hora, ayúdanos, Señor, a compartir con otros lo que tú nos has dado, Señor. Quizás con esos que están cerca de nosotros, quizás con esa persona que cada noche duerme a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Te amamos, tú lo sabes, pero nosotros queremos amarte más y queremos amarte mejor. Continúa santificándonos, Señor. Continúa renovando nuestro entendimiento, continúa transformándonos, Padre Celestial, te lo imploramos, te lo rogamos, de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good all the time. Let's sing.